todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En este vídeo de hoy vamos a continuar con el patrón de Michael Jackson. Este es el quinto vídeo. Decirte que tienes 4 vídeos anteriores a este aquí en el canal, donde ya hemos ido avanzando con el tejido, así como un primer vídeo con una lista de materiales necesarios para trabajarlo, así como las medidas del muñeco, grosor de hilo, número de gancho, etc. Pero antes decirte que puedes tener este patrón también por escrito en mi tienda de Etsy. Por aquí te estaré dejando un enlace y si no también en la descripción de este vídeo ahí puedes encontrar un enlace a mi tienda y ahí lo puedes conseguir. El patrón está completamente detallado, con fotos también para que puedas ir avanzando si te apetece hacerlo de esa manera. Y sin más, vamos a comenzar. Vamos a comenzar a hacer su chaqueta. Entonces, con el color blanco empezamos haciendo 19 cadenas. Y ahora nos vamos a regresar por estas cadenas haciendo 2 puntos bajos, uno en cada cadena, 1 y 2. Después de estos 2 puntos bajos vamos a hacer un aumento, pero el aumento lo vamos a hacer separado de 2 cadenas para que vaya tomando forma. Entonces lo hacemos de la siguiente manera: hacemos ahí un punto bajo, ahora 2 cadenas y ahí mismo en ese mismo punto un punto bajo. Y así es un aumento separado de 2 cadenas y va empezando a tomar esta forma cuadrada. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto. 1 y 2. Y a continuación vamos a hacer un aumento separado de 2 cadenas. Entonces hacemos un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo ahí mismo. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y a continuación vamos a hacer un aumento de este tipo. Un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada cadena, 1 y 2, y a continuación hacemos un aumento así de este tipo. Un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos que son los que quedan para finalizar. 1 y 2. Y así hemos terminado la vuelta número 1 con un total de 22 puntos. Habíamos hecho 19 cadenas, pero hemos aumentado 4 puntos. Ahora hacemos una cadena, giramos y vamos a tejer por este otro lado. En la vuelta número 2 vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. Y en el siguiente punto, aquí donde estaban los aumentos, de nuevo hacemos un aumento. Un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Estos aumentos de momento los vamos a ir haciendo siempre así. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Y en el siguiente punto, ahí donde teníamos el anterior aumento, hacemos otro aumento. Un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a tejer 8 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el siguiente punto un aumento de este mismo tipo, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Y en el siguiente punto un aumento, un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo.
Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, que son los que faltan para finalizar la vuelta. 2 y 3. Y así terminamos la vuelta número 2 con un total de 30 puntos. Hacemos una cadena, giramos. En la vuelta número 3 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Y a continuación hacemos un aumento de este tipo, separado de 2 cadenas. Entonces hacemos un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y a continuación hacemos un aumento. Ahí donde estaba el anterior aumento, ahí hacemos un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en el siguiente punto, aquí en la esquinita, hacemos un aumento, que es un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el siguiente punto, aquí en la esquinita, hacemos un aumento. Un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar. Uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Y así hemos terminado la vuelta número 3 con 38 puntos. Hacemos una cadena, giramos y en la vuelta número 4 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí en la esquinita hacemos un aumento del mismo tipo que veníamos haciendo. Un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en la esquinita hacemos un aumento, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y en la esquinita hacemos otro aumento. Un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en la esquinita hacemos un aumento, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo.
Y ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. 1, 2, 3, 4 y 5. Y así finalizamos la vuelta número 4 con un total de 46 puntos. Ahora hacemos una cadena, giramos y en la vuelta número 5 vamos a comenzar haciendo 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el punto número 7 lo vamos a hacer aquí en la esquinita, donde antes hacíamos los aumentos. Ahí, en esa esquinita, 7. Y ahora vamos a levantar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a saltar 10 puntos, que son todos estos que tenemos aquí, hasta llegar a la otra esquinita. De todas formas, si queréis, los podemos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en el punto que sería el número 11, esta esquinita de aquí, ahí nos vamos a meter. Y hacemos un punto bajo ahí. Y seguimos haciendo hasta tener 16 puntos bajos, que sería todo este lateral de aquí hasta el final. Aquí tenemos ya 1, así que seguimos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y el punto número 16 lo hacemos en la esquinita. Aquí donde antes hacíamos los aumentos, ahí 16. Ahora vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y de nuevo vamos a saltar todos estos puntos de aquí hasta la otra esquinita. Son 10 puntos lo que vamos a saltar. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la esquinita, ahí en el que sería punto número 11, hacemos un punto bajo. Y aquí vamos a tejer 7 puntos bajos, que son los que quedan para el final. Aquí ya llevamos uno, así que en el siguiente seguimos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y así hemos terminado la vuelta número 5 con un total de 38 puntos. Ahora hacemos una cadena, giramos. En la vuelta número 6 vamos a hacer los 38 puntos que tenemos, un punto en cada punto. Esta vuelta la voy a ir haciendo con vosotros. 4, 5, 6 y 7. Después de estos 7 primeros puntos encontraréis que tenéis aquí las cadenas. Tejemos un punto en cada una de esas cadenas. Habíamos hecho 4, así que son 4 puntos los que tenemos que sacar. 1, 2, 3 y 4. Y ya llevamos un total de 11, teníamos 7 más estos 4. Ahora vamos a hacer los del lateral, los de aquí abajo. Seguimos haciendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿vale? Aquí en este lateral, bueno, en la espalda, esto sería la espalda, teníamos 16, más los 11 que ya llevamos, tenemos ya un total de 27, y ahora nos toca hacer estos 4 de las cadenas, así que en cada cadena un punto bajo.
1, 2, 3 y 4. Ya llevamos un total de 31 y ahora nos quedan hacer aquí estos 7 puntos bajos para finalizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que con los 31 que llevábamos tenemos un total de 38. Y ahora vamos a seguir desde la vuelta número 7 hasta la vuelta número 23, haciendo un punto en cada punto de estos 38 que tenemos. Acordaros de levantar una cadena al inicio de cada vuelta para que el primer punto lo podáis hacer ahí mismo, en ese primero, y no os saltéis ningún punto. Así desde la vuelta 7 hasta la vuelta 23, un punto en cada punto de los 38 que tenemos. Hemos llegado al final de la vuelta 23 y ahora tenemos que hacer por cada lateral de la chaqueta, por este lateral y por este de aquí, 23 puntos bajos, uno en cada una de las filas que tenemos. Entonces, aquí en este primer lateral no hace falta que cortéis la hebra, continuamos con esta misma de tejer, giramos y el primer punto lo vamos a hacer ahí mismo, justo donde hemos hecho ese, ahí hacemos el primer punto bajo. Y continuamos haciendo un punto en cada una de las filas. Como tenemos un total de 23 filas, pues tendremos que sacar 23 puntos. Ahí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Ahí hacemos una cadena y cortamos la hebra. No hace falta que dejemos la hebra muy larga porque la vamos a esconder solamente. Ahí. Voy a hacer un pequeño nudo con estas dos hebritas de aquí, que no me gusta que se me empiecen a abrir. Ahí. Y ahora las podemos esconder. Y por este otro lateral de aquí de la chaqueta vamos a hacer lo mismo, 23 puntos bajos, uno en cada una de las filas que tenemos. Entonces nos vamos a añadir aquí abajo, en el primer punto a tejer, que es este de aquí. Ahí hacemos una cadenita para poder tejer en ese punto. Y ahí mismo donde estamos hacemos el primer punto bajo, 1, y continuamos así uno en cada fila, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23. Hacemos una cadena y cortamos la hebra y también podemos esconder esta hebra. Vale, una vez que tenemos ya escondidas las hebras, le vamos a hacer las solapas de la chaqueta, o sea, los cuellos de la chaqueta. Vamos a empezar por el que tengamos hacia nuestra derecha, o sea, el que tengamos así hacia nosotros, en la fila número 13 desde arriba, ¿vale? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahí en el punto número 13 es donde vamos a comenzar. La solapa la vamos a tejer utilizando solamente la hebra exterior, esta parte de hebra que tenemos aquí. Entonces ahí nos vamos a añadir, hacemos una cadenita y desde este punto que estamos aquí vamos a comenzar haciendo un punto deslizado hacia el siguiente. Desde aquí nos vamos al siguiente con un punto deslizado. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto bajo, siempre tomando la hebra que está hacia nosotros, no hacemos el punto entero. Ahí, un punto bajo. Ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos, uno en cada punto. Entonces tomamos hebra, en este solo por la hebra exterior,
hacemos un medio punto alto, en el siguiente hacemos lo mismo, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos, también uno en cada punto, 1 y 2. Hacemos ahora 3 cadenas, 1, 2 y 3, y vamos a unir estas cadenas en ese mismo punto, donde acabamos de hacer ese punto alto. Las unimos ahí con un punto deslizado. Voy a sacar esta hebra de aquí, que ya la he escondido suficiente. Ahora vamos a hacer un punto deslizado hacia el siguiente punto. Ahí hacemos un punto deslizado y de nuevo vamos a levantar 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ahora hacemos un punto alto ahí mismo, donde hemos hecho ese punto deslizado y esas 3 cadenas. Ahí, un punto alto. Ahora hacemos 4 medios puntos altos, uno en cada punto. Uno, 2, 3 y 4. Ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3, y vamos a unir estas cadenas en ese mismo punto donde hemos hecho este último medio punto alto. Las unimos con un punto deslizado. Ahora vamos a continuar por el cuello. Empezamos haciendo un punto deslizado hacia el primer punto que tenemos aquí del cuello, que es este. Ahí hacemos un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer 18 puntos altos. Uno en cada uno de los puntos que tenemos. El primero lo hacemos ahí mismo, donde hemos hecho esas 3 cadenas. Y seguimos haciendo un punto alto en cada una de las cadenas que tenemos por esta parte de aquí. Una vez que tenemos los 18 puntos altos, vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3, y vamos a unir estas 3 cadenas en el mismo punto, ahí donde hemos hecho el último punto de los 18. Ahora nos pasamos al siguiente punto, ya vamos a empezar a tejer este lateral de aquí. Nos pasamos al siguiente punto haciendo un punto deslizado y seguimos tejiendo por la hebra exterior. A ver si me doy pinchado en esa hebra. Así. En ese primer punto de ahí, por la hebra exterior, hacemos un punto deslizado. Y vamos a comenzar haciendo 3 cadenas. 1, 2 y 3. Hacemos un medio punto alto en ese mismo punto, ahí donde acabamos de hacer esas 3 cadenas. Y ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos más, uno en cada punto. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y vamos a unir estas cadenas aquí en este mismo punto, donde hemos hecho este último medio punto alto. Y ahora nos pasamos al siguiente punto haciendo un punto deslizado. Y aquí levantamos otras 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ahora hacemos un punto alto aquí mismo, en este mismo punto donde hemos hecho las 3 cadenas. Y en el siguiente punto hacemos un punto alto más. Ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. En el siguiente punto hacemos un punto bajo y en el siguiente un punto deslizado. Y ya podemos hacer una cadena y cortar la hebra. No hace falta que la dejéis larga, esto es para esconder, entonces cortamos esa hebra y la escondemos.
Y como hemos tejido por la hebra exterior toda la vuelta, pues ya las solapas ya veis que se empiezan a doblar hacia el lugar que le corresponde. Se doblan muy fácilmente hacia los exteriores de la chaqueta. Ahí. Y ahí. Y ahora vamos a hacer las mangas. Vamos a comenzar por la que sería la manga de su derecha, o sea, la que mirando la chaqueta así hacia nosotros queda a la izquierda nuestra, porque esa manga lleva aquí un pequeño cambio de color en color azul y la otra es simplemente igual pero sin cambiar de color. Entonces vamos a hacer esta y luego repetís la otra sin cambiar de color. Entonces vamos a sacar alrededor de este hueco que tenemos aquí 15 puntos. Nos vamos a unir así en una de las esquinitas. A mí me gusta unirme así en esta esquinita exterior. Ahí. Hacemos una cadena para poder hacer el primer punto ahí mismo donde nos acabamos de unir. Y ese sería el primer punto de la vuelta. Lo voy a marcar. Y tenemos que sacar alrededor 15 puntos. Y 15. Si veis, yo he ido haciendo un punto en cada punto en la parte de arriba y luego aquí en esta parte de abajo he hecho 3 puntitos nada más. Ahora, desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 4 vamos a hacer un punto en cada punto de estos 15 que tenemos. El primero lo hacemos ahí donde teníamos el marcador y volvemos a colocar el marcador. Ahí tenemos uno y seguimos 2, 3 y así vamos desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 4. Ahí estamos ya en la vuelta número 4. Entonces ahora desde la vuelta número 5 hasta la vuelta 7 vamos a tejer en color azul. Así que el último punto de la vuelta 4 lo vamos a cerrar con el color azul para que se note un poquito menos el cambio de color. Así, ahí estaría cerrado el punto número 15 de la vuelta 4. Y ahora, para la vuelta 5, vamos en color azul. Ahí tenemos el primero. Y seguimos. 2, 3. Y así vamos desde la 5 hasta la 7, un punto en cada punto de los 15 que tenemos en color azul. Ahí tengo ya mis 3 vueltitas en color azul, así que ahora para la vuelta número 8 vamos a tejer ya en color blanco. El último punto de la vuelta 7 lo cerramos con el color blanco y ya seguimos tejiendo un punto en cada punto nuevamente en color blanco. Y así vamos desde la vuelta número 8 hasta la vuelta número 16. Al llegar a la vuelta 16 ya cortáis la hebra y la escondéis. Y ahora tenemos que hacer otra manga igual que esta, con la única diferencia que no vamos a cambiar de color. Entonces para esta manga sacamos los 15 puntos alrededor del hueco que tenemos aquí y vamos tejiendo desde la vuelta 1 hasta la vuelta 16 los 15 puntos, un punto en cada punto hasta llegar a la 16 y ahí cerramos y finalizamos. Así estaría terminada la chaqueta ya con las mangas y se la vamos a colocar, a ver qué tal. Una por aquí y la otra por aquí. Ya sabéis que la chaqueta tiene que quedar un pelín corta, igual que los pantalones, para que se vea el puño de su camisa, que bueno, pues ahí está la gracia, ¿no?, de que se vea esta parte azul de la camisa.
Voy a colocarle la corbatita así en su sitio, con movimiento. Y aquí estaría ya terminado el segundo Michael Jackson. Me encantaría muchísimo ver los vuestros, así que si los subís la foto a redes sociales etiquetadme, o si no me entero mandadme un mensaje privado porque hay veces que no me entero. Eso, vosotros etiquetadme o escribidme porque me encantaría verlo. La verdad es que es uno de los diseños que más me ha gustado hacer y me gustaría mucho ver los vuestros. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame un like, suscríbete al canal o dime algo en comentarios, que eso me ayuda muchísimo a seguir. Si tienes cualquier duda, puedes dejarla aquí en comentarios o me puedes contactar a través de mis redes sociales en Instagram y en Facebook. Me llamo igual que aquí, Amigurumis Vero, tengo el mismo logo, así que soy muy fácil de encontrar. Y también sígueme en mis redes sociales, que por ahí comparto contenido diario y te vas enterando con antelación de los proyectos que vamos a ir haciendo aquí en el canal. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidarse mucho. ¡Chao, chao!